Su nombre generaba escalofríos. Su leyenda se convirtió en mito, su fortuna en récord y sus crímenes en cicatrices imborrables. Pablo Emilio Escobar Gaviria no solo fue un narcotraficante, fue un hombre que convirtió a Colombia en un campo de batalla y al mundo entero en un mercado de sangre y cocaína. Hoy no hablaremos del filántropo ni del ídolo popular. Hoy hablaremos de su rostro más oscuro, el arquitecto de la muerte, el señor del miedo, el patrón del mal Anunon, la fábrica de cocaína, el imperio invisible a finales de los años 70. Escobar ya no era un simple contrabandista. Fue uno de los pioneros en industrializar el narcotráfico. Organizó rutas desde la selva colombiana hasta Miami y Europa. Utilizó laboratorios ocultos en la jungla, pistas clandestinas, submarinos caseros y avionetas cargadas de droga. En su apogeo, el cartel de Medellín exportaba hasta 15 toneladas de estupefacientes por día. Se calcula que ganaba hasta $420 millones semanales. La cocaína no era solo un producto, era una nueva forma de dominio. Dose muerte al Estado, plata o Escobar no solo corrompía, también destruía. Compraba policías, jueces, senadores, pero si se negaban, les daba plomo. Asesinatos selectivos. An Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, asesinado por atreverse a denunciarlo. Guillermo Cano, director de El Espectador, han asesinado por informar la verdad. Luis Carlos Galán, candidato presidencial, han asesinado por desafiar su poder en público. Escobar creó el terror sistemático, un narcoterrorismo sin precedentes en América Latina. 3. El terrorismo urbano. Han bombas en Colombia. Cuando Escobar no podía comprar un gobierno, lo declaraba su enemigo. Y si no podía matarlo directamente, mataba a civiles hasta que se rindieran. Oladia Tantados, 1989. Escobar ordenó colocar una bomba en el vuelo 203 de Avianca. 110 muertos. Atentado al DAS, a más de 60 muertos. Bombas en centros comerciales, estaciones de policía, estaciones de televisión. Medellín se convirtió en un infierno diario. Explosiones, balaceras, amenazas, secuestros. El narcotráfico ya no era clandestino, era una guerra abierta contra el Estado. 4. El secuestro como arma de presión. Escobar entendió que no solo podía matar, también podía capturar. Y lo hizo con brutalidad quirúrgica. Mandó a secuestrar a familiares de políticos, periodistas y jueces. Usó los secuestros como herramienta de negociación para impedir la extradición. Inspiró el libro Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez, que documenta el horror de esa estrategia. Fue un chantaje nacional, una parálisis emocional de todo un país. 5. La prisión de mentira, en la Catedral, en 1991. El gobierno de César Gaviria negoció con Escobar. Si se entregaba, no sería extraditado y cumpliría condena en Colombia. Escobar construyó su propia prisión, llamada La Catedral, en las montañas de Envigado. Dentro tenía jacuzzi, discoteca, cancha de fútbol, oficinas y salas de tortura. Siguió manejando su cartel desde dentro. Ejecutó enemigos, planificó ataques y protegió a sus aliados. La prisión era una farsa monumental. Cuando el Estado intentó trasladarlo a una cárcel real, Escobar se fugó sin disparar un tiro. 6. El poder detrás del terror, el cartel de Medellín. Escobar no actuaba solo, dirigía una maquinaria de muerte. Tenía su ejército privado, a los extraditables, los pepes, sicarios adolescentes entrenados para matar por $100, reclutaba jóvenes sin futuro, les daba motos y armas y les convertía en asesinos. Dominó barrios enteros con dinero, miedo y populismo. Medellín era su reino, y para mantenerlo, estaba dispuesto a incendiar el país. Pablo Emilio Escobar Gaviria. 7. El impacto global del terror. Escobar fue el enemigo público número 1 de Estados Unidos durante años. Su cartel desató crisis políticas en Bolivia, Panamá, Nicaragua y Perú. Llenó de cocaína las calles de Nueva York, Miami, Madrid y Londres. La violencia se expandió como epidemia en otros carteles, copiando su modelo. Escobar exportó algo más que droga, exportó el narco como cultura de poder. 8. La manipulación de la imagen. Uno de los aspectos más oscuros fue su capacidad de engaño. Se presentó como benefactor, construyendo canchas, barrios, escuelas. Compró devoción en barrios pobres, donde era el Robin Hood paisa. Pero esa ayuda estaba manchada con sangre y servía para blindar su poder. Escobar no solo compraba armas, compraba conciencia
y borraba la memoria con billetes. No veían la caída del imperio, pero ni siquiera él podía desafiar al mundo para siempre. En 1993, tras años de persecución, fue ubicado por la inteligencia colombiana con ayuda de la DEA en el 2 de diciembre. Fue abatido en el tejado de una casa en Medellín tras una breve persecución. Murió huyendo, solo, desarmado. Y con él terminó un capítulo sangriento, pero no la historia del narcotráfico. 10 en herencia del horror años después. Su sombra sigue presente en su fortuna. Desapareció misteriosamente. Su familia vive en el exilio, repudiada y vigilada. Sus ex socios crearon nuevos carteles, sus sicarios escriben libros y dan entrevistas. Su imagen fue romantizada en series y canciones, pero la verdadera herencia de Escobar es otra. Un país marcado por la violencia, la corrupción y la sangre de miles de inocentes. Cierre, tono reflexivo, con música suave y grave. Pablo Escobar fue muchas cosas, pero sobre todo, fue el arquitecto del dolor. Transformó un país en un campo de batalla, convirtió la cocaína en una industria y sembró el miedo como método de control. Su historia no es para glorificar, es para recordar lo que no se debe repetir y para entender que el poder, sin ética, no es poder, es destrucción. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.